En el año 1847, en la fría ciudad de Boston, un misterio que helaba la sangre estaba a punto de salir a la luz. Una serie de desapariciones inquietantes había estado ocurriendo durante más de una década y nadie parecía notar la magnitud de la tragedia. 24 niñas desaparecidas, historias borradas de la memoria pública, y un lugar que se suponía debía protegerlas. St. Catherine's Academy. Detective William Ashworth, conocido por su diligencia y su ética inquebrantable, había comenzado a investigar rumores inquietantes sobre la academia. Al principio, los reportes parecían meras coincidencias. Niñas que desaparecían sin dejar rastro, registros confusos y madres que confiaban en la aparente bondad de las monjas, pero pronto, la evidencia empezó a acumularse, documentos médicos, registros financieros y pruebas físicas que apuntaban a algo mucho más oscuro que simples negligencias. Esa tarde, Ashworth se encontró con una resistencia inesperada, una visita inesperada en su hogar, el juez Harrison Cromwell, acompañado por dos hombres que claramente no eran oficiales judiciales. Llegó para advertirle de las preocupaciones de la élite de Boston. El juez hablaba con suavidad, pero cada palabra era una amenaza velada. St. Catherine's Academy tenía un prestigio que no debía ser cuestionado, y los curiosos que se atrevieran a investigar podrían pagar un precio muy alto. Ashworth sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, sus manos instintivamente se movieron hacia su arma, pero sabía que cualquier acción imprudente podría ser su última. Sin embargo, había algo que le daba ventaja. La confianza excesiva de los criminales. Creían que eran intocables después de 13 años de operar sin consecuencias. Esa confianza sería su talón de Aquiles. Decidido a no dejar que la corrupción prevaleciera, Ashworth comenzó a planear su estrategia. Primero debía proteger a aquellos que podrían ayudarlo. Emma Prescott, una joven que había mostrado interés en la verdad, y el Dr. Webb, cuya cooperación podría ser crucial. La red de conspiración que estaba por descubrir alcanzaba a jueces, políticos, empresarios y líderes religiosos. Cada uno tenía intereses que proteger, y Ashworth estaba a punto de ponerlos a todos en jaque. Esa noche, un giro inesperado lo dejaría sin aliento. Una figura apareció en su puerta, cubierta de sangre y terror, afirmando ser una hermana de la academia, pero lo que reveló cambiaría todo. La verdadera naturaleza de St. Catherine's Academy era inimaginablemente perversa. Las mujeres que la dirigían no eran monjas, eran criminales despiadadas que habían secuestrado, abusado y asesinado a decenas de niñas a lo largo de 13 años, usando la academia como fachada para su red de tráfico infantil. El relato de Martha Caldwell, la falsa hermana Margaret, detalló asesinatos, desapariciones y un sistema meticuloso de abuso y control. Cada niña tenía un destino trazado: obedecer, ser vendida o eliminada. Aquellas que se resistían eran castigadas, y las más bellas eran seleccionadas para los clientes más ricos y exigentes. Los registros médicos de Dr. Webb y las listas de clientes de Victoria Whitman evidenciaban un comercio atroz, donde la vida de una niña valía menos que el oro que podía generar. Ashworth comprendió que estaba frente a la conspiración criminal más grande en la historia de Massachusetts, pero también sabía que exponer la verdad sería extremadamente peligroso. Los hombres poderosos implicados podían eliminar a cualquiera que amenazara sus secretos. La carrera contra el tiempo había comenzado. El destino de las niñas, vivas o muertas, dependía de su valentía. Próximo paso: Ashworth planeará un asalto sorpresa a la academia, reuniendo pruebas que demostrarían la magnitud de la red y revelarían a los culpables ante el público. Cada decisión podría ser la diferencia entre justicia y muerte. A la mañana siguiente, después de la aterradora visita de Martha Caldwell, Detective William Ashworth sintió que el peso de la responsabilidad le aplastaba los hombros. Cada palabra de Martha había abierto un abismo de horror que ningún ciudadano de Boston podría haber imaginado.
las sombras de St. Catherine's Academy no eran meras supersticiones ni rumores exagerados. Eran horrores tangibles perpetrados por personas que se habían ganado la confianza de toda la comunidad. Ashworth comenzó a organizar la información que Martha le había proporcionado. El relato era minucioso y desgarrador, como Victoria Whitman, Agnes Murphy y Martha Caldwell habían conocido sus destinos criminales en la prisión de mujeres del estado de Massachusetts en 1833. Victoria, educada y astuta, había tenido un plan desde el inicio: tomar el control de un orfanato legítimo, asesinar a las verdaderas monjas que iban a establecerlo y asumir sus identidades. Cada detalle de su fraude era calculado, desde los documentos falsificados hasta la manipulación de la comunidad para ganarse su confianza. El primer año, según Martha, habían intentado operar de manera aparentemente legítima, construyendo una fachada que escondía su verdadera ambición: explotar a las niñas para el lucro y el placer de los hombres más poderosos de la región. Sin embargo, Victoria pronto comprendió que había un mercado aún más lucrativo: hombres dispuestos a pagar enormes sumas por niñas vulnerables. Ashworth pasó horas revisando cada documento que Martha le había entregado: listas de nombres, fechas, detalles de transacciones, correspondencia con otros operadores en Connecticut, Rhode Island y Nueva York. El patrón era sistemático: las niñas que se convertían en inútiles eran eliminadas, las llamadas jubilaciones eran homicidios cuidadosamente planeados. Y Martha pudo describir con escalofriante detalle los métodos utilizados en el sótano de la academia: castigos físicos, abuso psicológico, aislamiento, hasta que las víctimas aceptaban su destino o eran destruidas. Mientras Ashworth estudiaba los registros, también se ocupaba de proteger a aquellos que podían ayudarlo. Envió a Ama Prescott fuera de Boston, asegurándose de que estuviera segura de los matones que Victoria y Agnes podrían enviar tras ella. El Dr. Webb, aterrado por la amenaza del juez Cranwell y su red de influencias, aceptó entregar los registros médicos, aunque bajo condiciones estrictas. No testificaría públicamente por miedo a represalias. La noche caía sobre Boston mientras Ashworth planificaba su estrategia. Sabía que la policía local estaba infiltrada por la conspiración. Los hombres que habían utilizado St. Catherine's Academy durante 13 años controlaban muchas instituciones. Por eso decidió contactar a la Policía Estatal de Massachusetts y a los mariscales federales, quienes no tenían conexión con la red corrupta. Cada acción debía ser calculada, cada paso medido, porque un error significaba la muerte para él y para Martha. En paralelo, Martha le reveló la escala completa del horror: 127 niñas habían pasado por la academia en 13 años, y al menos 68 habían sido asesinadas cuando ya no eran útiles, incluyendo las 24 que inicialmente habían desaparecido y cuya desaparición había desencadenado la investigación. Las historias de cada niña eran desgarradoras. Algunas habían muerto por enfermedades no tratadas, otras por abuso físico, y muchas habían sido asesinadas cuando amenazaban con revelar la verdad. Martha pudo enumerar nombres, edades y circunstancias: Mary O'Brien, de 13 años, asesinada en 1837 tras intentar escapar; Sarah Thompson, de 15 años, muerta por tuberculosis en 1839; Catherine Murphy, de 12 años, golpeada hasta la muerte en 1840 por negarse a cumplir los deseos de un cliente, y así sucesivamente, cada historia un testimonio del terror vivido. Ashworth comprendió que no podía confiar en la justicia local. El juez Cranwell, los políticos, empresarios e incluso algunos líderes religiosos estaban profundamente involucrados. La corrupción alcanzaba niveles insospechados. Clientes que habían pagado por las niñas incluían 3 jueces federales, 12 legisladores estatales, 5 alcaldes y decenas de hombres prominentes en negocios y religión, con conexiones que podrían detener cualquier acusación en seco.
Mientras Ashworth preparaba el asalto, Marta describió con detalle cómo operaba la red. Cada niña era clasificada, evaluada, entrenada o castigada dependiendo de su apariencia, obediencia y utilidad para los clientes. Las listas de clientes incluían preferencias aterradoras. Algunos querían niñas que lloraran, otros que permanecieran silenciosas, algunos querían que se parecieran a sus hijas o esposas fallecidas, las niñas que quedaban embarazadas, contraían enfermedades o envejecían. Eran eliminadas, sus restos cremados o enterrados en fosas ocultas. Ashworth comprendió que cada minuto contaba. Victoria y Agnes no iban a permanecer inmóviles. Marta había escuchado cómo planeaban su asesinato. La traición que había cometido al cooperar con Ashworth la convertía en un objetivo prioritario. La tensión era insoportable. Cada noche en que Ashworth dormía, sentía que la amenaza estaba más cerca. Finalmente, Ashworth decidió un ataque al amanecer, el 16 de noviembre de 1847, con la ayuda de mariscales federales y policías estatales leales. Planeó irrumpir en la academia antes de que los corruptos locales pudieran advertirles. Cada evidencia debía ser asegurada: las listas de clientes, los documentos falsos, las fotografías que mostraban la explotación, los registros médicos y, sobre todo, el contenido del bóveda privada de Victoria Whitman, donde se guardaba toda la información incriminatoria. Mientras la noche se espesaba y la neblina cubría las calles de Boston, Ashworth repasaba cada detalle. Sabía que entrar en St. Catherine's Academy significaba enfrentarse cara a cara con la historia más macabra que la ciudad había presenciado en décadas. La amenaza de muerte era real, los enemigos eran poderosos, y la justicia tradicional estaba comprometida, pero también sabía que la verdad debía salir a la luz, que las voces de las niñas asesinadas necesitaban ser escuchadas y que Victoria Whitman no podía escapar de su destino. La historia que Marta revelaba no era solo de crimen y asesinato, era un retrato del mal humano más absoluto, disfrazado de virtud y benevolencia. La élite de Boston había lucrado durante años con la vida de niñas inocentes, y cada mentira, cada hábito falso de monja y cada sonrisa de Victoria Whitman escondía un crimen atroz. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a atravesar los ventanales de su oficina, Ashworth estaba listo. Cada decisión, cada paso del asalto, cada movimiento dentro de la academia podría significar la diferencia entre justicia y muerte. La tensión era máxima. La ciudad dormía ignorante del horror que se escondía detrás de paredes aparentemente santas. Y así, con la adrenalina corriendo por sus venas y la determinación grabada en su rostro, Ashworth se preparó para confrontar la verdad más aterradora de su carrera, enfrentando no solo a asesinas calculadoras, sino a toda una red de corrupción que había protegido a Victoria Whitman durante 13 años de crímenes inimaginables. El cielo estaba gris y cubierto de nubes bajas cuando Detective Ashworth, acompañado por mariscales federales y policías estatales de confianza, se acercó a St. Catherine's Academy. La neblina matutina envolvía el edificio en un halo casi sobrenatural, y el aire estaba impregnado de una mezcla de humedad y madera antigua. Cada paso hacia la puerta principal se sentía como una inmersión en la boca de un monstruo que había esperado 13 años para devorar a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Marta Caldwell, aún pálida por el miedo, condujo a Ashworth a través de un pequeño pasadizo lateral que conocía por haber trabajado allí. La entrada principal estaba custodiada, pero gracias a la información de Marta, pudieron evitar la vigilancia y adentrarse directamente en el corazón de la academia. Cada crujido del piso resonaba como un grito silencioso, cada sombra parecía moverse con intención propia. Ashworth podía sentir que las paredes mismas guardaban los secretos de las atrocidades cometidas allí. Al ingresar, lo primero que encontraron fue la evidencia de que la academia funcionaba como una fábrica de terror.
Las habitaciones estaban impecables desde el exterior, pero al abrir los armarios y cajones ocultos, encontraron registros minuciosamente organizados de niñas desaparecidas, fotos, cartas y listas de clientes. Cada nombre, cada fecha, cada cifra era un recordatorio de vidas truncadas, de infancias robadas. Marta estaba visiblemente afectada al ver que la documentación coincidía exactamente con sus recuerdos más oscuros. Mientras avanzaban por los pasillos, Ashworth decidió inspeccionar el sótano. Lo que encontraron allí fue mucho peor de lo que Marta había descrito. La escalera descendía a un abismo oscuro, donde el aire era pesado y olía a humo y descomposición. Allí estaban los vestigios del taller de adiestramiento, instrumentos de castigo, cinturones, tablones de madera con marcas de sangre seca, cuerdas y cadenas. Cada objeto parecía haber sido testigo del sufrimiento humano más extremo. La habitación central del sótano albergaba un horno crematorio que todavía conservaba restos carbonizados. Ashworth se arrodilló y examinó los fragmentos de hueso y objetos personales dispersos, pequeños zapatos, muñecas rotas, mechones de cabello, fragmentos de ropa. Cada pieza contaba una historia de terror indescriptible. Marta, temblando, comenzó a llorar. Cada niña que ves aquí fue una víctima, y no fueron las únicas. Siguiendo las instrucciones de Marta, Ashworth y su equipo accedieron a la habitación privada de Victoria Whitman, un espacio que estaba sorprendentemente intacto. Allí encontraron la bóveda que contenía documentos, fotografías y correspondencia, evidencia de la red de clientes, transacciones de dinero, preferencias específicas de cada niña, instrucciones detalladas para el abuso. Ashworth comprendió que el alcance del crimen superaba cualquier imaginación. No se trataba solo de Boston, sino de un sistema regional de explotación infantil, conectando ciudades de Nueva Inglaterra y hasta Nueva York. Cada hallazgo aumentaba la urgencia. Ashworth sabía que Victoria y Agnes Murphy no se detendrían ante nada para proteger sus secretos. La red de corrupción que había permitido estos crímenes durante 13 años era vasta, poderosa y despiadada. Incluso la policía local estaba comprometida. Cualquier filtración podía significar el fracaso de la operación y la muerte segura para Marta y los investigadores. Mientras exploraban, escucharon ruidos desde el piso superior. Ashworth ordenó silencio absoluto. Con extrema cautela subieron por la escalera, encontrando pasillos aparentemente vacíos. Las habitaciones mostraban signos de vida reciente, camas recién tendidas, ropa doblada con precisión militar y cartas sin abrir. Todo indicaba que Victoria estaba al tanto de la redada o, al menos, de que su imperio estaba siendo investigado. De repente, en una de las habitaciones, se encontraron con Agnes Murphy. Intentó destruir documentos y fotografías, pero Ashworth y los mariscales lograron detenerla. Su mirada era salvaje, una mezcla de miedo y furia, pero su captura fue inevitable. Durante su interrogatorio en el lugar, confiesa detalles adicionales, nombres de clientes, rutas de intercambio de niñas con otras academias, lugares de almacenamiento de evidencia, y menciona que algunas víctimas habían sido trasladadas fuera del estado, aumentando la magnitud de la conspiración. Mientras tanto, Marta guió a Ashworth a través de pasajes secretos hacia las fosas donde las verdaderas monjas habían sido enterradas. Las excavaciones confirmaron sus peores temores. Los restos de las monjas yacen allí, ocultos por años, un testimonio silencioso de la usurpación de identidades y del inicio de la cadena de crímenes. La evidencia era irrefutable. La verdad sobre Catherine Secaramy estaba al descubierto, y cada hallazgo era un golpe directo contra los responsables. Sin embargo, la operación no estaba libre de peligro. Ashworth sabía que la élite involucrada podría reaccionar con violencia para proteger sus secretos. La captura de Agnes y la recuperación de los documentos representaban una victoria parcial, pero el verdadero desafío sería exponer la red de clientes, jueces, legisladores,
alcaldes y hombres prominentes de negocios y religión que habían lucrado con el sufrimiento de niñas inocentes durante años. A medida que la redada continuaba, cada descubrimiento revelaba nuevas capas de horror, habitaciones ocultas llenas de ropa de niñas, cartas de padres engañados, libros de cuentas detallando pagos exorbitantes, y fotografías que documentaban abusos específicos. Ashworth y su equipo trabajaban contrarreloj, sabiendo que Victoria podía regresar en cualquier momento y que la complicidad de la élite podía intentar bloquear la justicia. Finalmente, al revisar el sótano una vez más, encontraron un cofre con joyas y monedas de oro, evidencia directa de los pagos de los clientes. Cada pieza de este tesoro estaba ligada a un crimen, a una niña asesinada o explotada. Marta, con lágrimas en los ojos, comprendió que su colaboración había sido fundamental para sacar a la luz una verdad que podría haber permanecido oculta por décadas. El amanecer del terror en St. Catherine's Academy concluyó con la captura de Agnes Murphy y la recuperación de la mayoría de la evidencia crucial. Victoria Wedman, sin embargo, había logrado escapar momentáneamente, lo que añadía una capa de tensión adicional, la amenaza de que continuaría operando en secreto hasta ser atrapada. Ashworth sabía que la batalla apenas comenzaba. La lucha por justicia y exposición de los crímenes llegaría a tribunales, pero también a las calles, donde la verdad debía abrirse camino contra décadas de corrupción y silencio. Mientras los primeros rayos del sol iluminaban la academia, Ashworth reflexionó sobre la magnitud del horror que habían encontrado, cada paso que había dado, cada riesgo que había asumido. Había sido en vano si no lograban exponer toda la red. El mal humano que había florecido detrás de un rostro de virtud y caridad ahora estaba desnudo ante sus ojos, y el mundo pronto conocería la profundidad de la atrocidad de St. Catherine's Academy. Victoria Whitman sabía que la redada era inminente. Esa mañana, mientras la niebla se disipaba, había recibido un mensaje anónimo: «Están viniendo por ti». Su mansión en las afueras de Boston estaba custodiada por hombres de confianza, pero el miedo la atenazaba. Por primera vez en 13 años, Victoria se sintió vulnerable. Cada plan, cada crimen meticulosamente calculado, ahora pendía de un hilo. Mientras tanto, Ashworth y Marta organizaban la captura final. Sabían que Victoria era astuta y que cualquier error podría costarle la vida a ellos y a todos los implicados. La información recuperada del sótano de la academia les permitió conocer los escondites secretos de Victoria, las rutas de escape y las conexiones con cómplices fuera de Boston. La operación debía ser rápida, precisa y sin margen de error. Al amanecer del 16 de noviembre de 1847, las fuerzas federales rodearon la mansión. La tensión era palpable. Cada soldado, cada oficial, estaba consciente de que enfrentaban no solo a una criminal, sino a alguien capaz de destruir vidas para proteger sus secretos. Victoria intentó escapar por un pasadizo trasero, cargando un maletín con oro, joyas y documentos incriminatorios, pero la estrategia de Ashworth había anticipado todos sus movimientos. Fue interceptada a pocos metros del bosque que bordeaba su propiedad. Su mirada, inicialmente fría y calculadora, se transformó en terror absoluto al ver que sus años de impunidad habían terminado. Durante el interrogatorio, Victoria se mostró desafiante, negando toda culpabilidad. Alegaba que la academia era legítima, que los documentos eran falsos y que cualquier acusación era obra de enemigos que querían destruirla. Sin embargo, las pruebas eran abrumadoras: registros de 127 niñas, fotografías, correspondencia detallada, listas de clientes y evidencia de asesinatos encubiertos. No había escapatoria. Victoria había subestimado el alcance de Ashworth y la determinación de Marta. Agnes Murphy, ya capturada durante la redada en la academia, corroboró cada detalle, describió la rutina de abuso, los procedimientos para eliminar a las niñas inútiles y cómo la red de clientes estaba estructurada. Jueces,
legisladores, alcaldes, empresarios, incluso miembros del clero. La magnitud del crimen superaba todo lo imaginable. No era solo una academia. Era un imperio de explotación infantil que abarcaba varias ciudades y estados. Mientras se organizaban las pruebas para el juicio, Ashworth tuvo que enfrentar otro desafío. Los clientes de la academia no iban a permanecer inactivos, muchos tenían poder, influencia y recursos para escapar de la justicia. Algunos destruyeron pruebas, otros huyeron al extranjero, incluso la muerte del juez Harrison Cromwell, quien aparentemente se suicidó días antes de testificar, levantó sospechas de represalias dentro de la élite que quería protegerse. Cada paso hacia la justicia era una batalla contra el tiempo y contra la corrupción institucionalizada. El juicio de Victoria Whitman fue sensacional. La prensa de Boston y Nueva Inglaterra cubrió cada detalle, desde los testimonios desgarradores de Martha hasta la evidencia física recuperada en la academia. Las cámaras capturaron los objetos horribles, instrumentos de tortura, restos de ropa, fotografías y cartas que detallaban crímenes inimaginables. El público estaba horrorizado. El caso se convirtió en un escándalo nacional. Victoria se defendía con vehemencia, pero la evidencia era irrefutable. Cada nombre en sus registros coincidía con niñas desaparecidas. Cada pago documentado confirmaba la explotación sistemática de menores. Ashworth presentó el testimonio de Dr. Webb, quien describió las intervenciones médicas destinadas a mantener el valor comercial de las niñas, aunque su salud y miedo le impidieron testificar en persona en ciertos casos. Sus registros fueron cruciales para establecer un patrón de abuso y asesinato. Agnes Murphy, inicialmente intentando alegar coerción, fue descubierta como participante activa en los asesinatos y la eliminación de evidencia. Su complicidad estaba documentada en fotos, cartas y registros contables. Martha Caldwell, por el contrario, cooperó completamente y proporcionó información detallada sobre otros sitios de operación, lo que permitió desmantelar redes de tráfico en Rhode Island, Connecticut y hasta Filadelfia. La magnitud de la red era aterradora: niñas trasladadas entre estados, clientes con preferencias específicas documentadas, retiros eufemísticos que significaban muerte y complicidad de figuras prominentes. Ashworth entendió que solo una minoría de los clientes sería llevada ante la justicia. Muchos más escaparían gracias a su poder, riqueza y conexiones. Sin embargo, la exposición pública y la documentación minuciosa aseguraron que la verdad ya no podría ser ocultada. Victoria Whitman fue finalmente condenada por 68 cargos de asesinato y sentenciada a muerte. Agnes Murphy recibió 43 cargos de asesinato y la misma sentencia. Martha Caldwell, gracias a su cooperación, recibió cadena perpetua, pasando los siguientes 32 años en prisión, ayudando irónicamente a otras reclusas a aprender a leer y escribir. Dr. Webb, condenado como cómplice, falleció menos de 2 años después debido a un ataque cardíaco. El caso también impulsó reformas profundas en la supervisión de instituciones benéficas en Massachusetts. Leyes requerían inspecciones regulares, verificación de credenciales y registro detallado de actividades. Otros estados de Nueva Inglaterra adoptaron medidas similares para evitar que se repitieran tragedias similares. Emma Prescott, cuya curiosidad y coraje ayudaron a exponer la conspiración, enfrentó amenazas de muerte y hostigamiento social. Finalmente se mudó a California, donde vivió bajo un nombre falso hasta su muerte en 1891. Su valentía, sin embargo, aseguró que los nombres y la memoria de las 24 niñas asesinadas no fueran olvidados. La academia fue destruida por un motín popular antes de que pudiera ser restaurada, y la tierra quedó vacía por décadas, convirtiéndose eventualmente en un parque donde los niños podían jugar sin peligro. Algunos habitantes locales aseguran que, en noches silenciosas, se escuchan cantos de cuna que parecen provenir de las niñas que murieron en St. Catharines, como si sus espíritus finalmente hubieran encontrado paz.
Detective William Ashworth fue promovido y dedicó su vida a proteger a los niños, investigando casos similares en Nueva Inglaterra hasta su muerte en 1889. Nunca se casó, y el peso de la culpa por no haber descubierto la conspiración antes lo acompañó hasta el final. La exposición de Victoria Whitman y su red demostró que el mal no era sobrenatural, sino humano, perpetrado por quienes deberían haber protegido a los inocentes. El caso de St. Catherine's Academy es un recordatorio eterno de que los depredadores más peligrosos pueden ser aquellos en los que más confiamos, y que la justicia requiere coraje, vigilancia y la voluntad de enfrentar la verdad, sin importar cuán horrenda sea. Después del juicio y la condena de Victoria Whitman y Agnes Murphy, Boston respiró un aire de justicia parcial, pero la ciudad jamás olvidaría la sombra que St. Catherine's Academy había dejado sobre su historia. Las calles por las que alguna vez habían paseado las niñas desaparecidas se convirtieron en símbolos de horror silencioso, recordatorios de que la maldad podía disfrazarse bajo los hábitos de santidad y la respetabilidad de las instituciones. Detective William Ashworth, aún promovido a jefe de policía, sentía cada día el peso de 13 años de sufrimiento acumulado. Nunca podía olvidar los nombres de las niñas, Mary O'Brien, Sarah Thompson, Catherine Murphy, y las 21 restantes. Cada uno de esos nombres era un recordatorio de la fragilidad de la inocencia ante la codicia humana. Ashworth dedicó su vida a proteger a los más vulnerables, investigando redes clandestinas, abusos en instituciones benéficas y cualquier operación que mostrara señales de explotación infantil. Su reputación se convirtió en un faro de justicia, pero la culpa nunca lo abandonó. Sentía que cada niña que murió bajo la tutela de St. Catherine's era un fallo personal, un recordatorio de que incluso los héroes podían llegar tarde. Emma Prescott, la joven que había ayudado a descubrir la conspiración, se convirtió en una figura casi mítica en los círculos que defendían a los niños. Su valentía había desafiado a hombres poderosos, jueces corruptos y empresarios sin escrúpulos, pero la fama tuvo un precio terrible. Recibió amenazas de muerte, cartas anónimas llenas de odio, y la presión social de aquellos que consideraban que su intervención había deshonrado a familias prominentes. Finalmente, se mudó a California bajo un nombre falso, viviendo el resto de su vida lejos de los ecos de Boston, pero con la conciencia tranquila de que las niñas de St. Catherine's finalmente tendrían justicia y memoria. El parque que reemplazó la academia se convirtió en un lugar de silencio y reflexión. Los habitantes hablaban en susurros sobre los lamentos que, según decían, podían escucharse en noches sin luna, pequeños cánticos, risas apagadas, como si los espíritus de las niñas se negaran a desaparecer. Algunos juraban haber visto sombras corriendo entre los árboles, luces tenues que desaparecían cuando uno se acercaba. La leyenda decía que las almas de las 24 niñas asesinadas permanecían vigilantes, observando que la injusticia nunca se repitiera. La investigación también dejó cicatrices profundas en la sociedad. La prensa nacional se encargó de difundir la magnitud del horror. 127 niñas explotadas, 68 asesinadas, docenas de hombres poderosos implicados, jueces, legisladores, alcaldes y clérigos. Algunos huyeron al extranjero, otros murieron en circunstancias misteriosas, como el juez Harrison Cromwell. La corrupción y el miedo habían permitido que la maldad floreciera durante más de una década, pero la exposición del caso cambió para siempre la percepción pública sobre la vigilancia de instituciones benéficas. Reformas estrictas se implementaron, inspecciones regulares, verificación de antecedentes del personal y registros detallados de actividades y fondos. Massachusetts y otros estados de Nueva Inglaterra adoptaron leyes similares, pero Ashworth sabía que el mal podía reubicarse, que siempre surgirían nuevas oportunidades para que las redes de explotación infantil operaran en secreto. Cada vez que una nueva denuncia llegaba a su escritorio, sentía un escalofrío.
el recuerdo de las voces de St. Catherines nunca lo abandonaba. Martha Caldwell pasó sus últimos años en prisión y paradójicamente encontró propósito ayudando a otras reclusas a aprender a leer y escribir. Su arrepentimiento fue genuino, pero no borraba las vidas que ayudó a destruir. Cada carta que escribió, cada lección que impartió, parecía un intento de equilibrar la balanza de su conciencia, aunque sabía que algunas deudas nunca podrían pagarse. Victoria Whitman y Agnes Murphy pagaron sus crímenes con la muerte, sus nombres quedaron grabados en la historia como símbolos de la corrupción y la codicia llevadas al extremo, pero los nombres de las niñas sobrevivieron, tallados en piedra, en registros históricos y en la memoria colectiva de Boston. Cada lápida, cada inscripción, era un recordatorio de que incluso la maldad más organizada podía ser enfrentada por el valor y la determinación de unos pocos. Los documentos recuperados de la academia, que detallaban clientes, transacciones, preferencias específicas y métodos de retiro de las niñas, se preservaron cuidadosamente. Investigadores, periodistas y estudiosos del crimen continuaron estudiándolos, preguntándose, ¿cuántas otras instituciones similares habían operado sin ser descubiertas? ¿Cuántos hombres poderosos escaparon de la justicia? ¿Cuántas niñas habían sufrido en silencio sin que nadie conociera sus nombres? Cada historia, cada testimonio y cada fragmento de evidencia contribuía a un entendimiento aterrador. El verdadero horror no provenía de fantasmas ni demonios, sino de personas que ocupaban posiciones de confianza y poder. La codicia, la indiferencia y la voluntad de silenciar a los inocentes podían crear monstruos en el mundo real. En los años que siguieron, Ashworth organizó programas de protección para niñas vulnerables, estableció patrullas especiales y colaboró con organizaciones que buscaban prevenir la explotación infantil. Cada caso que resolvía, cada red desmantelada, era un pequeño tributo a las víctimas de St. Catherines, pero en sus noches más oscuras, Ashworth escuchaba los ecos de sus risas apagadas, sintiendo que la justicia, aunque alcanzada, nunca podría reemplazar lo perdido. Emma Prescott, hasta su muerte en 1891, continuó documentando casos de abuso infantil bajo seudónimos, asegurando que la historia de St. Catherines Academy sirviera como advertencia y guía. En sus memorias secretas, escribió: "No podemos traer de vuelta a quienes se fueron, pero podemos asegurarnos de que sus nombres vivan, que sus historias enseñen y que la sociedad nunca olvide el precio de la indiferencia y el silencio". Hoy, más de un siglo después, los registros de St. Catherines Academy siguen siendo consultados, estudiados y recordados. Cada investigador que los examina siente un escalofrío. Detrás de cada línea de cuentas, de cada fotografía, de cada nombre, hay vidas truncadas, sueños destruidos y la evidencia de que la maldad humana puede alcanzar niveles inimaginables. La lección final es clara: la vigilancia, la valentía y la memoria son las únicas armas contra los depredadores que operan bajo máscaras de virtud. Y mientras los árboles del antiguo parque ondean al viento, algunos juran escuchar la risa de niñas que, aunque asesinadas en vida, finalmente encontraron paz gracias a aquellos que se negaron a olvidarlas. El legado de St. Catherines Academy no es solo una historia de horror, sino un recordatorio eterno de que la justicia y el valor pueden sobrevivir incluso frente a los crímenes más atroces. Que los nombres de las 24 niñas y de las otras 104 que sufrieron en silencio permanezcan siempre en nuestra memoria, para que nunca más se repita una tragedia así.